Bendiciones, amados, gracias le damos al Señor por poder estar nuevamente desde aquí, desde la última trompeta filial Virrey del Prino. Y seguramente que estamos en conexión con los hermanos de la radio y la predicadora, no lo sé. Pero bueno, que el Señor bendiga a los hermanos. También saludamos a nuestro amado Pastor Ramón Encina, a la Iglesia del Señor Jesucristo ubicada en la calle José Hernández 384 en el barrio El Tambo, a la cual los invitamos los días de sábados y domingo. Tenemos reunión el día sábado a las 19 horas y el día domingo a las 10 de la mañana. También le invitamos a que usted pueda escuchar los programas de radio. El pastor está los días lunes, miércoles y viernes de 9 a 10 de la mañana. Después está el día lunes de 11 a 12 del mediodía, hermano. Y nosotros estamos los lunes de 10 a 11 y los viernes de 13 a 14 horas. Gracias le damos al Señor por poder estar nuevamente, por poder compartir su palabra. También le recuerdo la página de YouTube de la iglesia, que es La Última Trompeta, Pastor Ramón Encina, a la cual le invitamos que usted pueda suscribirse y pueda compartir las predicaciones que se van subiendo ahí. También le pueda dar me gusta. Y eso es para que se añadan mayores suscriptores y la palabra siga corriendo. Así que damos gracias al Señor por eso, hermano. Gracias le damos al Señor por eso. Gracias le damos al Señor porque tenemos la oportunidad de presentar, o que Dios presente a través de nosotros, la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Y bueno, hermanos, esos son los anuncios. Vamos a orar y vamos a ir a la palabra del Señor en esta tarde. Agradecido al Señor por un día más de vida, por como siempre estar acompañado de mi esposa, de mi hijo Timoteo, y bueno, y de ustedes que nos están viendo, hermano. Padre amado, bendito Dios, te damos gracias, muchas gracias por tu amor, por la inmensa misericordia, Señor, que tú muestras para con nosotros. Te rogamos, Señor, que tú nos estés bendiciendo, guiándonos, Señor, en todas las cosas y fortaleciéndonos por medio de tu gracia y de tu poder. Te agradecemos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén, hermano. Vamos a leer la palabra del Señor en el libro de Mateo, en el capítulo 26. Estuvimos hablando un poco acerca de este tema. Entonces dice, en el primer día, en el 26:17, en el primer día de la fiesta de los panes y levadura, vinieron los discípulos a decirle a Jesús, diciéndole, ¿dónde quieres que preparemos para que comas la Pascua? Dice. ¿Veo? Y habíamos hablado de esto, de que la Pascua era algo que ellos celebraban haciendo alusión a su salida de Egipto. Cuando Dios sacó al pueblo de Israel con brazo fuerte y con mano poderosa por mano de Moisés de allá de Egipto, les dio libertad a ellos. Entonces ellos comieron ahí la primera Pascua. ¿Veo? La primera Pascua. Ustedes eso lo pueden encontrar en el libro de Éxodo, en el capítulo 12. Vamos a leerlo ahí. Alabado sea el nombre del Señor. Y ya lo habíamos leído el otro día y bueno, no está mal que lo recordemos. Entonces dice, y habló Jehová a Moisés y a Aarón diciendo, en la tierra de Egipto diciendo, este mes será por principio de los meses. Saludamos al hermano Ariel que nos está escuchando. Señor bendiga, hermano. Y no sé quién más, hay otra persona que nos está escuchando, pero bueno, que el Señor le bendiga. No sé quién será. Dice, este mes será por principio de los meses. ¿Vio? Para vosotros, será este el primero en los meses del año. Hablaba a toda la congregación de Israel diciendo, en el día 10 del mes, tómese cada uno un cordero según la familia de los padres, un cordero por familia. Mas si la familia fuese tan pequeña que no baste para comer el cordero, entonces él y su vecino inmediato a su casa tomarán uno según el número de las personas. Fíjese, ahí vemos el sentido de la reunión que se hacía en ese momento, ¿no? ¿Por qué se reunía la gente en ese momento? ¿Por qué se reunía una familia con otra? Porque el número de la familia era pequeño. Entonces tenía que reunirse con su vecino más cercano. ¿Vio? No era porque celebraban algo, sino que porque se reunían con el vecino más cercano, por causa de que tenían que
tenían que cumplir el número de las personas por el cual el cordero iba a ser sacrificado. Claro. Antes de seguir, le voy a mi esposa que salude y nos comparta. Paz amado, el Señor les bendiga, hermoso día el Señor nos da hoy. El Señor esté bendiciendo a todos nuestros hermanos, que esta tormenta no haya sido tan severa, ¿no? Que el Señor esté bendiciendo, guardando. Claro, porque tenía que ser el cordero que se consumido totalmente. Claro. Entonces se juntaban dos familias para que se termine todo el cordero. Claro, fíjese. Y lo que quedaba de él se quemaba en el fuego, porque no tenía que quedar nada. No podía quedar nada de él, ¿vio? Entonces dice, mas si la familia fue de tan pequeña que no baste para comer el cordero, entonces él y su vecino inmediato a su casa tomarán uno según el número de cada persona, conforme al comer de cada hombre. Haré la cuenta sobre el cordero. El animal será sin defecto. Fíjese, sin defecto, macho, de 1 año. Lo tomaréis de las ovejas o de las cabras. Lo guardaréis hasta el día 14 del mes y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes. Y tomarán la sangre del cordero y la pondrán en los postes y en el dintel de las casas en que lo han de comer. Y aquella noche comerán su carne asada al fuego. Y panes sin levadura, fíjese. Y panes sin levadura, con hierbas amargas lo comerán. Ninguna cosa comeréis de él cruda, ni cocida en agua, sino asada al fuego. ¿Y por qué tenía que ser asada al fuego? Porque era una figura del juicio. El cordero era una figura de nuestro Señor Jesucristo presentándose como expiación por nuestro pecado. Y el fuego era una figura del juicio que cayó sobre nuestro Señor Jesucristo y no sobre nosotros. Fíjese. Y aquella noche comerán su carne asada al fuego y panes sin levadura, con hierbas amargas lo comerán. Ninguna cosa de él comeréis cruda, ni cocida en agua, ni asada al fuego. Su cabeza, sus pies, sus entrañas, ninguna cosa os dejaréis hasta la mañana. Pero eso es lo que decía mi esposa. Lo que quedaba, si no alcanzaba a comerse entre las dos familias, entonces tenía que ser consumido en el fuego. No se podía guardar nada. ¿No? No se podía guardar nada. Y si no asada al fuego, su cabeza, sus pies y sus entrañas. Ninguna cosa dejaréis de él hasta la mañana. Y lo que dejaréis hasta la mañana lo quemaréis en el fuego. Y comeréis, dice, lo comeréis así, ceñido vuestros lomos y vuestro calzado en vuestros pies, y vuestro bordón en vuestra mano, y lo comeréis apresuradamente. Esta es la Pascua de Jehová, dice. Esta es la Pascua de Jehová. Pues yo pasaré, dice el Señor. Yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto, y heriré a todo primogénito de la tierra de Egipto, así de los hombres como de las bestias, y ejecutaré mis juicios en todos los dioses de Egipto, yo Jehová. Y la sangre, ¿qué sangre? La sangre del cordero. ¿No? Y la sangre que mandó primero el Señor a poner en los postes y en el dintel de las casas, ¿no? Y la sangre, dice, os será por señal. Entonces, dice, donde vosotros estéis, entonces veré la sangre y pasaré de vosotros. Fíjese, el Señor venía, pasó por aquella noche, pasó por toda la tierra de Egipto, hiriendo de muerte a todo primogénito de Egipto, y veía la sangre en los postes y en el dintel de la casa de los hijos de Israel. ¿No? Veía la sangre, y cuando veía la sangre seguía de largo. Seguía de largo. Y la sangre os será por señal a la casa donde vosotros estéis, y veré la sangre y pasaré de vosotros, y no habrá entre vosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. ¿No? Y ese día, dice, os será por memoria, y lo celebraréis como fiesta solemne para Jehová durante vuestras generaciones, y vuestros estatutos perpetuos los celebraréis. Ahí yo mandato del Señor de celebrar la Pascua. Perpetuamente, le dijo. Sí. Perpetuamente. ¿Quiere decir perpetuamente, pastor? Quiere decir que para siempre. Sí, para siempre. Pero eso era del antiguo pacto. Pero si era perpetuamente, ¿por qué usted dice que era del antiguo pacto? Saluda al pastor Juan Titibuco de allá de Bolivia y a su familia. El Señor lo bendiga, amado. ¿No? Perpetuamente dice acá el Señor en esto. Pero tenemos que ir a Mateo. Entonces, en el capítulo 26, versículo 17.
En el primer día de la fiesta de los panes sin levadura, vinieron los discípulos a Jesús diciéndole: ¿Dónde quieres que preparemos para que comas la Pascua? ¿Qué Pascua iba a comer el Señor? La que instituyó Dios por medio de Moisés allá en el libro de Éxodo. Esa Pascua, que será por estatuto perpetuo, le dijo Dios. Y vino esa tradición, vino hasta el tiempo de Jesús. Y llegó el día de la Pascua y de los panes sin levadura y de las hierbas amargas. ¿Vio? Fíjese lo que se comía en el día de la Pascua. Se comía el cordero asado al fuego, se comía panes sin levadura y se comía hierbas amargas. Eso hablaba de la tortura que el pueblo de Israel sufrió en la tierra de Egipto durante 430 años. Que estuvo esclavizado allá. ¿Vio? De eso hablaba. Las hierbas amargas, los panes sin levaduras. Fíjese. Entonces dice: ¿dónde quieres que preparemos para que comas la Pascua? Le dijo. Entonces el Señor le dio instrucción: id a la ciudad a cierto hombre y decirle: el maestro dice, mi tiempo está cerca. En tus casas celebraré la Pascua con mis discípulos. Y los discípulos hicieron como Jesús les mandó y prepararon la Pascua. Fíjese, prepararon la Pascua de Moisés. Y cuando llegó la noche, se sentó a la mesa con los 12. Y mientras comían dijo: de cierto que uno de vosotros me va a entregar. Y entristeciéndose en gran manera, comenzó cada uno de ellos a decirle: usted vaya escuchando el relato y busque la guía del Espíritu Santo, porque acá se produce una separación que el mundo no la ve. Y muchos hijos de Dios no la ven. Por eso unen las dos cosas. ¿Vio? Unen las dos cosas. Y los discípulos hicieron como Jesús les mandó y prepararon la Pascua. Y cuando llegó la noche, se sentó a la mesa con los 12. Y mientras comían, ¿qué comían? La Pascua de Moisés. ¿Vio? Y mientras comían dijo: de cierto digo que uno de vosotros me va a entregar. Y entristeciéndose en gran manera, comenzó cada uno a decirle: ¿soy yo, Señor? Entonces él respondió y dijo: el que mete la mano conmigo en el plato, ese me va a entregar. A la verdad el Hijo del Hombre va según está escrito de él, mas hay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre es entregado. Bueno le fuera a ese hombre no haber nacido nunca. Entonces respondió Judas, el que le entregaba: ¿soy yo, maestro? Y el Señor le dijo: tú lo has dicho. Y mientras comían, ¿vio? Mientras seguían ellos comiendo la Pascua de Moisés, Jesús tomó el pan. ¿Vio? Tomó el pan estaba ahí. Tomó el pan el Señor Jesús y lo partió y lo dio a sus discípulos y dijo: tomad, comed, esto es, ya no es el cordero. ¿Vio? Ya no es el cordero o los panes sin levadura. No, esto es mi cuerpo, dijo el Señor, que por vosotros es partido. ¿Vio? Esto es mi cuerpo. Y tomando la copa y habiendo dado gracia, le dio diciendo: bebed de ella todos, porque esto es mi sangre. ¿Y qué más dice? Del nuevo pacto. Gloria a Dios. ¿Vio? Y como compartíamos con mi esposa el día viernes, ahí en el libro de Hebreos, dice que cuando se da por iniciado un nuevo pacto, 8:13, amor, vamos a leer. No sé si vos querés compartir algo mientras yo busco el versículo. Amén. Fíjese, 8:13 de ahí, de Hebreos. Alabado sea el nombre del Señor. 8:13. Al decir nuevo pacto, ha dado por viejo al primero. ¿Cuál fue el primero? El pacto de la ley. Ese fue el primero. Ha dado por viejo al primero. Y lo que se da por viejo se envejece y está próxima a desaparecer. No es que la ley va a desaparecer, la ley ya desapareció. Gloria a Dios. ¿Vio? ¿Por qué dice usted que la ley desapareció? Usted me puede preguntar. Porque en Romanos capítulo 10, versículo 4 dice: el fin de la ley es Cristo, para justicia a todo aquel que cree. La ley ya desapareció. Lo que se cumple en nosotros es la justicia de la ley, no la ley. Pero ese es otro tema que vamos a tratar otro día. Hoy estamos tratando este tema. Entonces, dice: bebé de ellas todo, porque esta es mi sangre del nuevo pacto.
¿vio? Que por muchos es derramada para remisión de pecado. La sangre del cordero, como decíamos el otro día, la sangre del cordero lo único que hacía era cubrir el pecado del hombre, pero no podía santificar al hombre, no podía limpiar la conciencia del hombre, no podía hacer que el hombre naciera de nuevo. La sangre de Cristo hizo que nosotros naciéramos de nuevo, hermano. Y cuando nosotros nacimos de nuevo, nacimos con una identidad nueva. ¿Cuál es la identidad que tenemos ahora? Hijos de Dios. Gloria a Dios. ¿Vio? Comprados y lavados con la sangre de Cristo. ¿Y qué pasó con el pecado? Y el pecado fue sobre el Cordero, sobre el verdadero Cordero ahora, y la justicia del Cordero fue sobre nosotros. Por eso nosotros ya no nos podemos mirar más como pecadores los unos a los otros, ni siquiera a nosotros mismos. Nosotros nos miramos como Dios nos ve en la persona de Cristo. ¿Y cómo nos ve Dios en la persona de Cristo? Como justos, como hijos de Dios. Entonces ellos le dijeron, ¿dónde quiere que preparemos nosotros para que tú celebres la Pascua? Le dijeron al Señor. Y ellos se referían a la Pascua de Moisés. Y entonces cuando ellos estaban comiendo ahí la Pascua, dice que el Señor tomó el pan, lo partió, dio gracia, lo dio a su discípulo y dijo, tomad de ellos todo, dice, porque este es mi cuerpo, dice. ¿Vio? Este es mi cuerpo, que por vosotros es partido. Después tomó la copa, dice, y habiendo dado gracia, dice, le dio a su discípulo a beber, dice, y dijo, bebed de ellas todo, porque esta es mi sangre, del nuevo pacto. ¿Vio? Del nuevo pacto. ¿Y qué pasó con el antiguo pacto? Envejeció y desapareció. ¿Vio? Entonces, cuando nosotros hoy participamos de la mesa del Señor, ¿vio? Cuando participamos de la mesa del Señor, estamos recordando el sacrificio de Cristo. ¿Vio? Estamos recordando el sacrificio de Cristo. Nosotros no participamos como el mundo participa. ¿No? Nosotros no participamos como el mundo participa. En el libro de Romanos, en el capítulo 12, versículo 2, dice, y no os conforméis a este siglo, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que experimentéis la buena voluntad de Dios agradable y perfecta. Entonces, ¿qué significa eso? Viene el conocimiento de la palabra. La palabra produce en nosotros un cambio de mente. ¿Vio? Cuando produce el cambio de mente, produce un cambio de dirección. Entonces, si produjo un cambio de mente, nos hizo entender muchas cosas la palabra. ¿Vio? Que eso pertenecía al antiguo pacto y que eso ya se terminó con Cristo. Y que ahora nosotros estamos en el nuevo pacto. Y que en el nuevo pacto nosotros participamos de la mesa del Señor recordando el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario, anunciando su muerte hasta que Él venga y podamos participar con Él ya en su reino ya, en aquel tiempo. Entonces el Señor instituyó, ¿vio? Quitó esto de la Pascua, el Señor, y instituyó la mesa del Señor. Entonces cuando nosotros participamos del cuerpo y de la sangre del Señor, estamos participando de la verdadera Pascua, como nos compartía mi esposa el día lunes también, ahí en 1 Corintios capítulo 5, versículo 7. Alabado sea el nombre del Señor. Fíjese lo que dice acá. Dice, no, en el 6 dice, no es buena vuestra jactancia. ¿Vio? ¿Y cuándo hay jactancia en nosotros? No cuando nos creemos, no solamente cuando nos creemos más de lo que somos, sino cuando participamos de algo que el Señor no nos mandó. El Señor no nos mandó ahí. ¿Vio? El Señor ya nos trajo claridad y no podemos participar nuevamente de la sombra. El otro día me iba caminando por la calle, mire. Y algo tonto, ¿no? Algo que todo el mundo sabe. Pero dice que el Señor nos hace entender las cosas espirituales por medio de las cosas naturales. Y me iba caminando por la calle y estaba oscuro. Y en una parte había una luz. Y yo miraba mientras iba caminando. Y miraba una pared que estaba al lado mío. Y lo primero que vi en la pared fue mi sombra. ¿Vio? Y yo decía, si yo me cruzo con una persona, lo primero que ve la persona no es mi persona, sino que primero ve mi sombra. Primero ve mi sombra.
Y Él no puede distinguir cómo soy. ¿Por qué? Porque está viendo mi sombra. Ahora cuando me ve a mí ya distingue cómo soy. Yo, el color de ojo, Él distingue el color de pelo, distingue la vestimenta que tengo. ¿Vio? Entonces, no puede, ¿a dónde voy yo con eso? No podemos vivir en las sombras. Porque Cristo vino a ser la realidad de eso. Cristo vino a ser la realidad. Por eso dice el apóstol Pablo, limpiaos pues de la vieja levadura. ¿Cuál es la vieja levadura? La vieja enseñanza, la antigua enseñanza. Limpiaos de la antigua enseñanza. ¿Para qué dice? Para que seáis nueva masa, una nueva creación. Sin levadura, dice. Sin la vieja enseñanza. Pero a veces queremos ser una nueva creación sosteniendo la vieja enseñanza. Y no conviven las dos cosas. No conviven las dos cosas. No pueden convivir la vieja enseñanza con la nueva creación. ¿No? Limpiaos pues de la vieja levadura. Por eso lo que el Señor Jesús de Nazaret vino e instituyó en su tiempo, Él lo instituyó para un pueblo determinado en un tiempo determinado. ¿No? Con un propósito determinado. ¿No? Entonces dice, limpiaos pues de la vieja levadura. ¿No? Desechemos la vieja levadura, desechemos la vieja enseñanza. Sí, pero estábamos tan cómodos en esa enseñanza. Y esa enseñanza nos traía paz con todo el mundo. Claro. Claro que nos trae paz con todo el mundo esa vieja enseñanza. Porque ¿dónde nació esa vieja enseñanza? Esa vieja enseñanza nació en el mundo. ¿No? Esa vieja enseñanza nació en la religiosidad. Y por medio de esa vieja enseñanza nosotros congraciábamos con todo. ¿No? Nació allá en la cuna de la idolatría esa vieja enseñanza. ¿No? Y esa vieja enseñanza que nació en la cuna de la idolatría se transmitió a sus hijas, donde hay muchos hermanos sinceros hoy. Hay muchos hermanos sinceros ahí, siendo engañados por esa enseñanza. Claro, lo que cambió fue la madre, por decirlo de alguna manera, pero no cambió la enseñanza. No cambió la enseñanza. Por eso que los hermanos se sienten cómodos ahí. Claro, no, fíjese, no hubo ningún precio que pagar. No se cambió la enseñanza, no se desechó la enseñanza es la misma. ¿Yo? ¿Qué cambió? La base. ¿Cuál es la base? Que somos salvos por la fe, pero la enseñanza es la misma. ¿Yo? Y eso Dios aborrece. No lo tolera. Y si Dios no lo tolera, nosotros no lo podemos tolerar. Por eso el apóstol Pablo dice, limpiaos de la vieja levadura. ¿Y por qué no lo tolera? Y porque es abominación. Porque nosotros estamos así, no aceptando lo que Cristo hizo. Claro. Que Él entregó su vida por nosotros. Cuando nosotros participamos de esas cosas, estamos diciendo que el sacrificio de Cristo no fue suficiente. No, pero si al contrario, nosotros estamos recordando el sacrificio de Cristo. ¿Usted quiere recordar el sacrificio de Cristo, hermano? Lo hemos dicho en el programa anterior. Participe de la mesa del Señor. Participe de la mesa del Señor. No participe. Y es dura la palabra. Mira lo que dice en el libro de Romanos en el libro de 1 de Corintios capítulo 10. Capítulo 10. Versículo 14. Dice, por tanto, amados míos, dice, huid de la idolatría. ¿Yo? Huid de la idolatría. No, pero estamos recordando. No es la manera esa de recordar. La manera de recordar es reuniéndose con los hermanos el día de la mesa del Señor y participando de la mesa del Señor. Dignamente. Lo otro es participar indignamente. ¿Por qué? Porque nosotros, participando de lo otro, nosotros estamos anulando el sacrificio de Cristo. Estamos diciendo que no fue suficiente eso. ¿Vio? Y entonces dicen, por tanto, amados míos, huid de la idolatría. Como a sensatos hablo, vosotros juzgad, dice lo que digo. La copa de bendición que bendecimos, ¿no es la comunión de la sangre de Cristo? ¿Cuándo bendecimos la copa? Cuando participamos de la mesa del Señor.
El pan que partimos, ¿no es la comunión del cuerpo de Cristo? ¿Cuándo participamos de ese cuerpo? Cuando participamos de la mesa del Señor. ¿Vio? Dice, siendo uno solo el pan, nosotros con ser muchos somos un cuerpo, pues todos participamos de aquel mismo pan, cuando participamos de la mesa del Señor. Mirad a Israel según la carne, lo que comen de los sacrificios, ¿no son partícipes del altar? ¿Qué digo pues? ¿Que el ídolo es algo, que lo que se sacrifica al ídolo es algo? Antes digo que lo que los gentiles sacrifican a los demonios sacrifican. Es muy dura esa palabra. Y muchas veces no la queremos usar, hermano. No la queremos usar. Sinceramente les digo, no la queremos usar. Pero de alguna manera el Espíritu Santo nos hace entender que no podemos participar de esas cosas. Porque eso no fue instituido por el Señor. Lo que fue instituido por el Señor, que Pablo lo menciona en el capítulo 11, versículo 23, dice, yo recibí del Señor lo que también el Señor os ha enseñado. Que la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracia lo partió y dijo, tomad, comed, este es mi cuerpo que por vosotros fue entregado. Y después de haber cenado, dice, tomó también la copa, dice, diciendo, esta es mi sangre, dice, que por vosotros es derramada. ¿No? Pero claro, se participa aparentemente de lo mismo en los dos lugares. No se participa de lo mismo, hermano. No se participa de lo mismo. Porque acá la palabra de Dios es clara. ¿Qué pues dice? ¿Que el ídolo es algo? ¿O que lo que se sacrifica a los ídolos es algo? Antes digo que lo que los gentiles sacrifican a los demonios sacrifican. Y no a Dios. Y nosotros vamos a ser partícipes con eso. No podemos ser partícipes con eso. Ahora, usted no entendía. Usted no lo sabía. Bueno, ahora lo sabe. ¿Y qué tengo que hacer ahora que lo sé? Y no participe. No participe. Y pero ya está todo preparado. Me están esperando. No participe, hermano. Mi esposa, hablábamos hoy con mi esposa. ¿Qué pasa si nosotros participamos? Es participar indignamente. ¿Qué pasa si participamos indignamente? Dice, juicio come y bebe para sí. ¿Vio? No participe. Pero está preparado. Es algo tan lindo. Y sí, se presenta tan lindo porque justamente para que no se descubra el significado real que eso tiene. Pero la palabra saca el velo, ¿vio? Saca el velo y dice, ¿qué pues? ¿El ídolo es algo o lo que se sacrifica a los ídolos es algo? Antes digo, ¿quién dice? El apóstol, el que recibió la revelación, el que cela con celo de Dios a los hermanos. Antes digo, dice, que los gentiles sacrifican, a los demonios sacrifican. ¿Vio? Los gentiles sacrifican, a los demonios sacrifican, dice. Y no a Dios. ¿Vio? Y no a Dios. Y no quiero, hermano, dice, fíjese el celo del apóstol Pablo. Y no quiero, hermano, que vosotros os hagáis partícipes con los demonios. No quiero que ustedes participen de esas cosas. Dice, no quiero que vosotros participéis con los demonios, dice. No podéis beber la copa del Señor y la copa de los demonios. No podéis participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. ¿Provocaremos acaso a celo al Señor? ¿Que somos más fuertes que Él? Dice. ¿No? Fíjese, por eso el Señor, antes de ser entregado, dice, tomó pan y habiendo dado gracia lo partió y dijo, tomad, comed, este es mi cuerpo, que por vosotros es partido. Tomó también la copa después de haber cenado diciendo, esta es mi sangre, que por vosotros es derramada. Haced esto, dice, haced esto, no lo otro, haced esto en memoria de mí. ¿Hasta cuándo, Señor? Hasta que vuelva. No lo otro. El Señor no nos mandó a hacer lo otro. Lo otro era agradable. Lo otro nos congraciaba con muchas personas. No, yo quiero congraciarme con Dios, no con las personas. Yo quiero congraciarme con Dios. Y cuando yo presente la verdad, van a ser ganadas más personas por la verdad que por la mentira. Eso es un engaño de Satanás, hermano. Nosotros corríamos ahí. Y la misericordia de Dios nos alcanzó. Y nos sacó.
y porque la misericordia de Dios nos alcanzó y nos sacó, deseamos con todo nuestro corazón, deseamos con todo nuestro ser que usted no corra ahí. No corra, no termine su carrera habiendo corrido ahí toda su vida y llegue al fin de su carrera y usted haya descubierto que corrió en vano. Que corrió en vano. Por eso es un trabajo muy delicado el de los pastores. Nosotros tenemos que presentar perfecto a todo hombre en Cristo. Y tenemos que hacerle saber estas cosas. No podemos participar de cualquier cosa. Sí, pero participamos con aquellos que amamos. Si usted lo ama, no participe. Tráigalos a la verdad. No participe con ellos. ¿De qué va a participar? Si usted ya participó de eso mismo cuando usted estaba en el mundo. ¿Qué cosas, dice el apóstol Pablo, qué cosas tenías de aquellas cosas en las cuales vivíais cuando estaban en el mundo? ¿Qué retuviste? Nada, tristeza, amargura. Por eso salimos de esa vieja vida. Por eso Cristo nos llamó a una nueva vida. Cuando dice nueva vida, es nueva. Lo que quedó del otro lado, quedó del otro lado. Si nosotros retenemos algo de lo que nos quedó del otro lado, estamos desechando el sacrificio de Cristo. No lo estamos ni recordando ni validando. Lo estamos desechando. Lo estamos desechando, hermano. No seamos como los demás gentiles. Dice el apóstol Pablo, no seáis como los demás gentiles, que andan en la vanidad de su mente. Quiere decir que no entienden lo que hacen. De hecho lo hacen porque fue tradición. Me enseñó el abuelo, me enseñó papá, me enseñó el tío. Y bueno, y yo le enseño a los chicos porque es algo sano. No, hermano, es algo... Perdone que me ría. Pero perdone que me ría, porque no me estoy burlando. No me estoy burlando. Al contrario, me causa tristeza. No es algo sano. Estamos introduciendo a nuestros hijos en algo que Dios no aprueba. En algo que Dios no aprueba. ¿Cómo lo vamos a meter nosotros a nuestros hijos ahí? Nosotros tenemos que sacarlo a nuestros hijos de ahí. Tenemos que traerlo a la verdad. No, hijo, eso no tiene nada que ver con Dios. Pero papá es tan lindo. Pero papá, a mí me gusta. Todo el mundo lo hace. Todo el mundo lo hace. Nosotros no somos como el mundo, hijo. Nosotros no somos como el mundo. Nosotros estamos llamados a ser como Dios. Y Dios no es uno con el mundo. El mundo, dice, y sus deseos pasan. Y el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Todo eso que usted ve hoy, todo eso va a desaparecer. Amén de eso. ¿Qué produce? ¿Qué produce? Fíjese el mundo hoy. Corriendo durante 3, 4, 5 días. Ahí besándose, abrazándose, celebrando cosas que... Pero va a pasar eso. Y va a volver el odio, va a volver el resentimiento, va a volver la amargura, va a volver todo eso. ¿Por qué? Porque los sacrificios, dice, no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. Lo mitigan, ¿vio? Lo suavizan un poquito nomás. Un poquito, ¿por qué? Porque van a los sentimientos. Mirá qué lindo, estamos celebrando nosotros la muerte y la resurrección de Jesús. No, mi hermano, mentira. Mentira. Tan duro es así. Te dice pastor que es mentira, tan duro. Sí, es mentira. La verdad a veces suena dura, hermano. Pero es mejor decir la verdad ahora. Y no mantenernos en la mentira, ¿vio? No podemos participar de las dos cosas. El Señor es celoso. El Señor es celoso. El Señor instituyó la mesa del Señor. ¿Vio? Y fíjese lo que dice el Señor. Que mi esposa me va a buscar el versículo, no me acuerdo. Dice, aquel que come mi carne y bebe mi sangre, ese tiene parte conmigo. Cuando nosotros participamos de lo otro, no tenemos parte con el Señor. Porque el Señor no lo instituyó. No lo instituyó. ¿Sabe el problema que se me va a venir ahora, pastor? ¿Sabe cuál es el problema que voy a tener? Voy a tener que negar algo que yo sostuve durante tantos años. No, hermano, no va a tener problema. ¿Sabe por qué? Porque el Señor está en su defensa. El Señor está en su defensa.
Y si usted es un hermano sincero, verdadero, como yo creo que usted lo es, usted se va a jugar por el Señor. Y el Señor lo va a defender, el Señor lo va a respaldar. Lo va a defender el Señor. Sí, amor. Juan 6, 54. El que come mi carne, Juan 6, 54. Y el que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna. Y yo le resucitaré en el día postrero. Sí. Porque, porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. Fíjese, ahí el Señor seguía instituyendo el nuevo pacto. El que come mi carne y bebe mi sangre, ya no estaba hablando del Cordero, ¿vio? Ya no estaba hablando del antiguo pacto. Ya no estaba hablando de la Pascua de Moisés. Estaba hablando de él mismo. El que come mi carne y bebe mi sangre. Y algunos se escandalizaron ahí. Pero él se estaba refiriendo a que él estaba instituyendo lo nuevo. ¿Qué es lo nuevo? La mesa del Señor. Cuando participamos de la mesa del Señor estamos comiendo su carne y estamos bebiendo su sangre. ¿Y qué estamos diciendo? Que tenemos parte con él. Fíjese, tenemos parte con él. Por eso, hermano, tenemos que entender bien para vivir bien, decía un hermano. Y entender bien es saber que lo que el mundo hoy celebra, nada tiene que ver con el Señor. Es muy duro, es muy tajante, pero es así, hermano. Es así. Y se lo digo en el mayor amor del Señor. No busco herirlo, no busco, sino que, como el apóstol Pablo decía, buscamos que los hermanos abracen la verdad. Buscamos que los hermanos abracen la verdad. Y entonces, ¿qué nos dice el Señor? Que nosotros participamos de la mesa del Señor dignamente cuando reconocemos que el sacrificio de Cristo fue suficiente. Y lo único que nosotros tenemos que recordar es su sacrificio. ¿Y cuándo lo hacemos? Cuando participamos de la mesa del Señor con los hermanos. ¿Y de qué manera? Y dice la palabra del Señor, cuando reunís a comer, dice. ¿Qué nos reunimos a comer? La mesa del Señor. Esperaos unos a otros, dice. Esperaos unos a otros. Fíjese. Hoy el mundo festeja eso, ¿no? Y no se espera el uno al otro. Bueno, si quiere venir, que venga, y si no quiere venir, que se quede en su casa, dice. Y nosotros decimos, ¿y eso es del Señor? Eso produce. Entonces vemos que no es del Señor. Porque cuando vemos que algo que fue instituido por el Señor es de Él, nosotros decimos, no, vamos a esperar al hermano. Vamos a ver qué le pasó al hermano. Cuando nosotros participamos en la mesa del Señor, estamos declarando que somos un cuerpo también. Vamos a ver qué pasa con el hermano. ¿No? Fíjese. No corramos como el mundo corre, hermano. No corramos como el mundo corre. Nosotros estamos llamados a correr en dirección contraria al mundo. Contraria al mundo. Y entonces, volviendo ahí que estábamos leyendo al principio en el libro de Mateo capítulo 26. Y estamos leyendo el Antiguo Testamento. Los que escucharon las predicaciones anteriores saben por qué yo digo que cuando leemos el libro de Mateo estamos leyendo el Antiguo Testamento. ¿Por qué? Porque el Nuevo Testamento comenzó en la cruz, no comenzó en el pesebre. Jesús nació bajo la ley y vivió bajo la ley y terminó con la ley en la cruz. Ahí empezó la gracia. Entonces, cuando nosotros tomamos alguna de las enseñanzas de Jesús de Nazaret caminando sobre este mundo, estamos diciendo que estamos bajo el antiguo pacto todavía. Entonces estamos viviendo en las sombras. Por eso caminamos como el mundo camina. Porque el mundo vive en el antiguo pacto. Pero Cristo vino para terminar con el antiguo pacto. Y para establecer el nuevo pacto. Y nos metió ahí en el nuevo pacto. Y ahora nosotros vivimos por la fe. Si usted vive bajo el antiguo pacto, entonces tiene que vivir por las obras. Si usted vive bajo el antiguo pacto, entonces usted se tiene que circuncidar y cumplir los mandamientos. Si usted vive bajo el antiguo pacto, tiene que traer el cordero todavía delante del sacerdote. El sacerdote lo tiene que sacrificar y usted tiene que poner la mano sobre el cordero. El pecado de usted tiene que pasar sobre el cordero. El sacerdote lo
lo presenta en expiación, derrama la sangre y usted, su pecado es cubierto. Eso es el antiguo pacto. Pero nosotros ya no estamos en el antiguo pacto. Nosotros estamos en el nuevo pacto. ¿No? ¿Y dónde empieza el nuevo pacto? En la cruz. Y de la cruz hacia adelante todo es nuevo. Todo es nuevo. Por eso el Señor lo instituyó ahí. Dice Mateo capítulo 26. Estoy leyendo Lucas. Alabado sea el nombre del Señor. Gracias, Señor. Capítulo 26. Y mientras comían, dice. Tengo algunos minutos todavía. Se lo voy a leer todo para que usted lo entienda. Y sobre todo por los hermanos que recién se conectaron. El primer día de la fiesta de los panes sin levadura, eso es lo que celebró la Pascua de Moisés, vinieron los discípulos a Jesús y le dijeron: ¿dónde quieres que preparemos para que coma la Pascua? Y él dijo: id a la ciudad de cierto hombre y decía: el maestro dice, mi tiempo está cerca. En tu casa celebraré la Pascua con mis discípulos. ¿Vio? Si usted quiere celebrar la Pascua, tiene que celebrar la Pascua que Jesús celebró antes de instituir la mesa del Señor. ¿Cuál es? La Pascua de Moisés. La fiesta de los panes sin levadura. Y los discípulos hicieron como Jesús les mandó y le prepararon la Pascua. Y cuando llegó la noche, se sentó a la mesa con los 12. Y mientras comían, dijo: de cierto uno de vosotros me va a entregar. Y entristecido en gran manera, comenzó cada uno de ellos a decirle: ¿yo soy, Señor? Entonces el Señor le respondió diciendo: el que mete conmigo la mano en el plato, ese me va a entregar. Por eso vemos que Judas no participó de la mesa del Señor. Él participó de la Pascua, pero no de la mesa del Señor. Porque la mesa del Señor no puede producir en un hijo de Dios que Satanás introduzca en él y que entregue al Señor. Él no puede ser eso. Entonces Judas no participó de la mesa del Señor. Él participó de la Pascua de Moisés. A la verdad el Hijo del Hombre va según está escrito de él, mas ay de aquel por el cual el Hijo del Hombre es entregado. Bueno le fuera a este hombre no haber nacido. No haber nacido. Entonces respondió Jesús el que le entregaba diciendo, respondió Judas, el que le entregaba diciendo: ¿soy yo, maestro? Y el Señor le dijo: tú lo has dicho. Y mientras comían la Pascua de Moisés, Jesús tomó el pan. Tomó el pan y lo bendijo y lo partió y lo dio a su discípulo y dijo: tomad, comed. Si ya estaban comiendo. ¿Por qué le dijo tomad, comed? Porque estaba instituyendo algo nuevo. Estaba instituyendo algo nuevo. Tomad, comed. Esto es mi cuerpo. Y tomando la copa y habiendo dado gracia, le dio diciendo: bebed de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, porque por muchos es derramada para remisión de los pecados. Fíjese. Entonces, hermanos amados, no podemos participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. No podemos. Nosotros fuimos separados de este mundo, de las prácticas de este mundo, de las religiones de este mundo, para poder participar de la mesa del Señor dignamente. Cuando nosotros introducimos esta enseñanza que el mundo tiene dentro de la congregación y la llevamos a los hermanos a que participen de eso, y estamos tomando la enseñanza de la Iglesia Católica Apostólica Romana. Y Dios dice que aborrece a la Iglesia Católica Apostólica Romana, aborrece su doctrina y aborrece a sus hijas que mantienen su doctrina. Y la Iglesia Protestante toda, la Iglesia Protestante toda mantiene la enseñanza de la Iglesia Católica Apostólica Romana. Por eso son sus hijas. Y muchos hermanos son introducidos bajo ellas. Por eso hoy hay hermanos que están celebrando la Pascua que el mundo celebra, cuando no tiene nada que ver con nosotros. No tiene nada que ver con nosotros. Por eso, hermano, usted quiere agradar al Señor y usted se va a tener que jugar. ¿En qué sentido se va a tener que jugar? Usted va a tener que ir en contra. ¿Eso es fácil, pastor? No, no es fácil. No es fácil ir en contra. No es fácil ir en contra.
Pero ¿sabe qué? El Señor está con nosotros. Y si amamos a las personas que tenemos alrededor de nosotros, nosotros no vamos a seguir en la corriente que ellos van. Nosotros vamos a ir en contra de esa enseñanza, de esa falsa enseñanza, de esa enseñanza diabólica, porque es una enseñanza diabólica, ¿no? Y le vamos a hacer saber a las personas que amamos la verdad. No podemos participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. No podemos participar. Y fíjese cómo Satanás dice, no, cuando nosotros participamos de la mesa del Señor estamos recordando la Pascua de Moisés. No. La mesa del Señor es la mesa del Señor. Y la Pascua que el mundo celebra es otra cosa. No cometa ese error. No sea partícipe de esas cosas. No sea partícipe de esas cosas. Porque el Señor es celoso. No podemos participar indignamente. No podemos participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. No podemos. Que el Señor bendiga. No sé si querías leer algo, amor, ahí. ¿Estabas buscando algo? Sí, pero no, cuando dice que Judas no participó del cuerpo y de la sangre del Señor, porque él salió antes. Claro. Tomó el bocado y salió. Sí. Y era ya de noche, dice. Sí, Judas no participó. Ese tema es muy lindo. Porque antes nosotros pensábamos que Judas había participado, pero no podemos decir que Judas participó porque vemos lo que produce. Cuando él comió, lo que comió, dice que Satanás entró en él. Y no puede comer el cuerpo y la sangre del Señor y Satanás entrar en él. Él participó de la Pascua de Moisés. Pero ese es otro tema, ya lo vamos a tocar, hermano. Bueno, hermano, damos gracias al Señor. Gracias al Señor, gracias por sus vidas. Gracias por su tiempo que nos han acompañado, hermano. Gracias, Jesús. Y medite en la palabra. Tome, ahí va a quedar ahí registrada la predicación. No se enoje, no se luche. Busque su Biblia, siéntese tranquilo, tómese unos mates con su esposa, tómese unos mates solo. Lea nuevamente los versículos. Ore al Señor y el Señor le va a traer claridad. Y si usted estaba corriendo bien, quédese tranquilo que no pasa nada. Ahora, si usted estaba corriendo en ignorancia, y va a ser bueno que el Señor le abra los ojos de su entendimiento para que usted no corra nunca más en ignorancia. Y entonces usted pueda transmitirle a otros la verdad, pero la verdad pura, ¿vio? Que los puede salvar a ellos. Gracias le doy al Señor, hermano. Saludamos a los hermanos. Gracias por acompañarnos y que el Señor los bendiga. Nos vamos a despedir hasta el día lunes a las 10 de la mañana, hermano. Vamos a orar y nos vamos a despedir. El día sábado tenemos reunión a las 19 horas y el día domingo a las 10 de la mañana en la calle José Hernández 384 en el barrio El Tambo, hermano. Los esperamos para poder tener comunión los unos con los otros. Padre amado, bendito Dios, te damos gracias por tu palabra, por tu amor y tu misericordia. Y gracias, Señor, porque tú nos amonestas con estas cosas, Señor. Para que nosotros, Señor, no corramos, Señor, en el mismo desenfreno, Señor, que el mundo. Señor, sino que podamos ser sinceros, seamos verdaderos y seamos fieles a ti, Señor. Gracias te damos. Bendice la vida de los hermanos, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. El Señor les bendiga, amados.